así el cuco sigue ahí, el miedo. Pero si le diagnostican, o sea, a tiempo y como ya está tratando, entonces Es creo que a que estas no. alturas ya saber si es positivo o negativo poco afecta porque el tratamiento ya está empezado. Sí, bueno, eso sí. Eres bien, ya se empezó. Si no eres, igual ya se empezado ya. Bueno, entonces volviendo a nuestra clásica, nos hemos quedado, para los que ya han hecho práctica, esto va a ser recordatorio, porque este tema se está viendo también en el examen físico en la parte práctica, pero para los que no han hecho, vamos a empezar nuevamente y cuando les toque práctica seguramente van a volver a ver. Nos hemos quedado en simetrías del rostro, según lo que me dice, y entonces empezamos indicando de que en esta diapositiva estamos viendo dos rostros, uno masculino y uno femenino, que aparentemente, según los gustos de chicos y chicas, son rostros perfectos, rostros simpáticos. Eso seguramente van a decir cada uno. Em, ¿Cuál es el objetivo de ver estos dos rostros? Es buscar simetrías y asimetrías en los rostros. Si nosotros cortamos a un rostro como por el eje longitudinal, o sea, con una línea vertical, en realidad, podríamos decir que el lado derecho podría ser reflejo del lado izquierdo si fuera un espejo. Entonces, estamos viendo que ambos rostros son simétricos. Esta simetría es la que tenemos que empezar a buscar con todos los pacientes que vayamos viendo. Ver, lamentablemente, tiene que ser nuestra especialidad, que en el rostro, en la cara misma de las personas, están dos estructuras anatómicas que tenemos que respetar, la nariz y la boca. Ambos son parte de lo que se llama la vía aérea. Y al ser parte de la vía aérea, es nuestro trabajo manejarla bien, porque a través de la vía aérea se ventila al paciente, se resucita al paciente, se hacen las maniobras de la RCP. Entonces, manejar la vía aérea es una obligación que tenemos que tener. Y dentro del examen físico, la cara es donde nos quedamos un buen tiempo hasta encontrar problemas que nos podrían, que se llama, perjudicar. Entonces, viendo estos dos rostros casi perfectos, empezamos a hablar de algunas líneas que vamos a aprender a hacer de manera imaginaria. A los rostros que vamos a ver todos los días, le vamos a hacer unas líneas imaginarias, ¿ya? Que nos van a dar referencia de que si estos rostros son simétricos o no son simétricos. Por ejemplo, líneas horizontales se llaman eje horizontal y las verticales son del eje vertical. Vamos a hablar de dos tipos de simetría, una simetría vertical y una simetría horizontal. Ambas simetrías mentalmente tienen que realizarlas cuando vean cualquier rostro. Ustedes mismos se pueden ver en el espejo y ver si sus rostros son simétricos o no. Hablando de las líneas horizontales o el eje horizontal, se trazan líneas que pasan por la implantación capilar, por las cejas, por la base de la nariz y por el mentón, dividiendo al rostro en tres partes, en tres tercios. Estos tres tercios tienen que estar en lo posible del mismo tamaño, simétricos, o sea, si la distancia de un lado tiene que ser parecida a la del otro lado. Cuando encontramos esta, estamos hablando de simetrías en el eje horizontal. Simetrías, estas líneas tienen que ser paralelas, además, obviamente. Si encontramos simetrías en el eje horizontal, por ejemplo, que la línea sea un poco así, digamos, no sea tan recta, estamos hablando de asimetrías, ¿no? A veces un ojo está más para abajo que el otro ojo, o que la boca, esta boca en vez de ser recta está inclinada. Entonces estamos hablando de asimetrías. Eh,
Entonces, el primer ejercicio que se hace es ver si los rostros son simétricos o asimétricos en el eje horizontal. Para eso, de hecho, que van a empezar a ver caras desde hoy día, a todo el mundo que lo vean, desde sus hermanos, papás, vecinos, compañeros, van a empezar a ver si sus rostros son simétricos. Y de hecho, que van a ir clasificándolos. Hablando en el eje longitudinal, también existen simetrías. Y estas simetrías se llaman, o sea, estas líneas tienen un nombre. Estas líneas se llaman puntos craniométricos, donde estamos viendo como cuando nos han enseñado en artes plásticas cómo se dibuja un rostro, habíamos hecho una cuadrícula y sobre esa cuadrícula empezamos a hacer nuestras imágenes para tratar de que cada parte sea simétrica al otro lado. Dentro de estas líneas eh, vamos a dividir al rostro en eje vertical con 5 líneas, 5 espacios que van a dividir en quintos a nuestro rostro. Este rostro, es como estamos viendo aquí, nos dice la simetría. Cuando un rostro es asimétrico, cuando una estructura de un lado no está en la misma situación del otro, o cuando, por ejemplo, normalmente existen estructuras que respetan un orden. Por ejemplo, si nosotros trazamos una línea de la pupila, esta línea está mal, de la pupila hacia abajo, debería de coincidir con el ángulo externo de la boca. Entonces, esa es una proporción normal. Si ustedes se fijan en el espejo, de hecho que coincide. Entonces, esas líneas tienen que verlas. Si encontraran una boquita más larga, como de aquí hasta aquí, como la del Guasón, obviamente, a la simple vista, ustedes van a decir, esta boca no corresponde a una boca normal porque está por encima o por fuera de la línea que corresponde a las pupilas. Entonces, nos damos cuenta de algunas asimetrías. Lo mismo pasa cuando nosotros encontramos la asimetría que estamos viendo en estas fotos. A simple vista, ustedes ven que estos rostros no son simétricos. Si tendríamos que poner o llegar a ponerles la línea vertical, vamos a darnos cuenta que la derecha no es igual que la izquierda. Estos dos rostros corresponden a una parálisis facial. Entonces, en la parálisis facial, un grupo muscular está relajado, está paralizado y no tiene su función. No se contrae en relación a la otra mitad que está inervada por otra parte, que sí sus músculos están conservados y que al pedir o al hacer el movimiento de contracción, ese rostro nos va a responder. En la foto de la niña, del lado derecho de su pantalla o el izquierdo es paralizado. Que han hecho plástica calladitos. El lado derecho, doctor. Sí, entonces el lado derecho es el lado que está paralizado, porque como están viendo, el izquierdo está haciendo el esfuerzo de cerrar su ojo, de cerrar la boca y está frunciendo su frente, está frunciendo su boca, se notan los pliegues. En cambio, en el lado relajado, que es el derecho, no se ve ni pliegues ni gestos, la piel está lisa, entonces es la señal de que está relajado, aunque aparenta ser la parte normal. En la fisiología de la parálisis facial, de hecho, ustedes ya lo saben, pero el objetivo de esta diapositiva es de que a simple vista ustedes ya han identificado que ese rostro no es simétrico, que ese rostro tiene algún problema y que sobre ese problema tienen que investigar. No se olviden, pero, que la parte de la irregularidad, de la parte de la asimetría, corresponde a la parte de las partes blandas, la piel y los músculos, porque de seguro su radiografía de estos pacientes no nos va a decir que es asimétrico. Si le sacamos una radiografía, sus dientes, su nariz, sus fosas
orbitales van a seguir simétricos. Solamente la parte blanda es la parte que está asimétrica. Entonces, de eso deducimos que las asimetrías longitudinales, o sea, estas no nos dan mucho problema en la intubación. Sí se notan a simple vista, pero no nos van a dar problemas porque internamente la estructura sigue siendo simétrica. ¿Me dejo entender o no? Ya, en cambio, las asimetrías en el sentido transversal, que es las que poco se notan, son las que nos van a dar problemas. Y ejemplo de eso estamos viendo en estas dos imágenes, o en estas tres imágenes, donde estamos viendo tres niños, de los cuales la de la derecha tiene un rostro bien conocido que ustedes pueden decir a qué corresponde. Síndrome de Down, doctor. Muy bien. Entonces, si hacemos en esta niña, en esta niña las líneas, nos damos cuenta que existe una asimetría. Primero, de que la frente es más amplia que que los otros 2/3. Entonces, ya estamos hablando de una asimetría. Aunque sean líneas paralelas, estamos hablando de una asimetría. Si en el caso vemos este niño, la boca ya es asimétrica, la nariz es asimétrica, o sea, si prolongamos estas líneas, no son líneas simétricas en el eje horizontal. Entonces, este rostro también nos presenta una asimetría horizontal. Y estas asimetrías sí nos van a dar problemas en la intubación. En el caso de la niña de la sindrómica de Down, recuerden que por anatomía, estas niñas tienen la lengua grande, que por más de que le abras la boca, la lengua ocupa casi todo el espacio de la boca y no te deja introducir el laringoscopio. La vía aérea, la glotis, está también bien elevada. Entonces, llegar a intubar a veces es complicado. Da la suerte de que ustedes ya saben reconocer un sindrómico de Down a simple vista, pero también tienen que acordarse que los pacientes sindrómicos no vienen solamente con defectos superficiales, vienen también con problemas internos. Tienen problemas cardíacos, tienen problemas renales y de otros órganos más que de hecho nos van a afectar el resultado de la evolución de un anestésico. Si tuviera problemas cardíacos, que no está bien cerrado su agujero oval, que existe insuficiencia valvular, más de isquemia, de hecho que cuando hagamos anestesia general nos puede complicar y terminar en una cosa desagradable, para lo cual debemos investigar. No solamente hacer una radiografía o algo normal, porque estos sindrómicos vienen con problemas internos. El de abajo, a simple vista, también muestra una asimetría, de seguro corresponde a otro síndrome. ¿Y qué me pueden decir de la niña que está al lado de la izquierda? ¿Será que tiene algún problema? Los que han hecho plástica, calladitos nuevamente. En la implantación de las orejas, ¿podría ser, doctor? Yo pienso que vos te has copiado de los que han hecho práctica, ¿no? Justamente lo que está hablando ella. Si hacemos esa línea que habíamos visto en gráficos anteriores, la, la comisura externa del ojo tiene que coincidir con la implantación de las orejas. Pero si no coincide, estamos hablando de una implantación baja. En este caso, si ven, el ojo está aquí y una línea y coincide con la implantación de las orejas. Si no coincide, esta niña tiene implantación baja y también pertenece al grupo de los síndromes de Down. Quizás con menos afección, pero pertenece también. Y lo que aparenta una niña normal, tranquila, saludable, simpática, nos puede dar un problema, quizás no de la vía aérea, pero quizás un problema de corazón o de riñón, porque puede tener alguna anormalidad también internamente. Bueno, si se entiende, pasamos.
Aquí hay tres imágenes, una de ellas alterada digitalmente, pero con la intención de que si ustedes hacen la simetría del niño de boca de sapo, la boca es superior a la altura de las pupilas y que de hecho resalta su rostro a simple vista y podemos decir este es asimétrico. El caso de abajo es un señor que tiene la apertura, lleva el récord Guinness de la apertura bucal, y que prácticamente para intubarlo a este señor simplemente se ensarta el tubo ahí al fondo y listo. No es necesario laringoscopio. Pero ¿qué me pueden decir de la chica que está a su izquierda? ¿Qué le ven? Es otra modelo. ¿Qué le pueden ver a esta niña? Que es más angosto, doctor, según las pupilas. Entonces, esta niña, por más simpática que sea, nos va a dar un problema porque si habíamos dicho que tiene que coincidir las pupilas con las comisuras externas de los labios, estos no coinciden. O sea, estaríamos hablando, por más de que está haciendo una boquita pequeña como señal de beso, esta boca corresponde a una boca y probablemente nos dé algún problema a la intubación. Entonces, estos rasgos, estas líneas antropométricas, imaginariamente ustedes tienen que ponerla a su cabeza y a todos que vean, a todos pacientes, parientes, hermanos, sobrinos, hijos, lo que sea, véanles y clasifíquenlos en normales o sindrómicos. Eso ya ustedes dirán. Pero la intención va a que sepan identificar un rostro y no se sorprendan porque no les agarre la sorpresa después de que estos rostros son de difícil manejo. Otra cosa que nosotros vemos en las líneas es la asimetría, pero ya en el plano lateral, o sea, viendo a las personas de lado. Y aquí podemos decir que si nos ponemos de lado, tendría que coincidir la frente con el mentón. Pero resulta que en estas imágenes no coinciden. O si a veces coinciden, tienen algún otro tipo de asimetría. En la primera imagen estamos viendo una micrognatia. O sea, estamos viendo que el maxilar inferior es pequeño en relación al maxilar superior, que la oclusión dentaria, por más de que esté ocluida, nos dice que los dientes de abajo están por detrás de los de arriba. Y al encontrarse en esa situación, de hecho, que nos van a dar un problema de intubación. Ampliando esa imagen, estamos viendo de que, por ejemplo, las flechitas no coinciden. Los premolares no deberían estar uno encima de otro, pero no están. Los incisivos superiores están por encima de los inferiores. Y si pedimos a esta persona que abra la boca y tratamos de introducir el laringoscopio a través de esa boca, de hecho que vamos a chocar con estos dientes. Los dientes de arriba van a chocar al laringoscopio y al tratar de hacer la maniobra puede ser que estos dientes se rompan o se salgan y que eso ya nos va a generar, aparte del problema económico de pagar los implantes dentales, nos llevamos de un sangrado, los dientes se pueden caer, tragar, etcétera, entonces nos dan otro problema. Lo contrario es cuando la arcada inferior está por delante de la superior y la mordida no cumple esa simetría. En esta boca, por más que se abra, no nos va a dar mucho problema en la intubación en relación a la que es inferior, a la micrognatia. El otro ejemplo es que por más de que coincidan las premolares, molares y estén en oclusión dental, la parte delantera no va a cerrar la boca. Entonces, estos dientes, también los dientes superiores incisivos, quedan proyectados hacia adelante y nos van a dar problemas cuando coloquemos un laringoscopio por la boca. Estos dientes pueden romperse, pueden sufrir una fractura dental y entonces nos complica la existencia por el sangrado, por la
prótesis dental a la posterior. Pero también existen simetrías ya anatómicas a nivel óseo, cuando ya vienen por problemas de fracturas, por problemas de enfermedades óseas que han dejado esa secuela. Y esta también sería una asimetría que quizás pidiéndole a la persona que abra la boca, quizás no repercuta mucho, pero la asimetría se marca cuando la persona está yéndote de frente, ¿no? O sea, aquí tiene el rostro desviado. De hecho, eso te lanza nuevas preguntas de preguntar por qué está así, debido a qué, o por lo menos investigar cuál es la causa de esta asimetría. En esta imagen estamos viendo a un señor, seguramente víctima de un accidente y tiene un politrauma facial complicado, que a la radiografía pueden ver fracturas múltiples en el maxilar inferior con piezas sueltas, su maxilar superior igual está con piezas sueltas, su nariz está fracturada, las órbitas también están fracturadas, el arco cigomático también, o sea, tiene múltiples fracturas que de hecho la reposición o la cirugía de este tipo de fracturas no va a ser como no va a volver al normal. Aquí ya estamos viendo al señor recuperado y ven que ha quedado con una asimetría. Es secuelas del trauma y de hecho que le tienen que preguntar por qué es asimétrico. Y seguramente va a relatar el accidente y las cirugías con las que ha sido sometido, y cuando le pidan que abra la boca, de seguro va a tener alguna limitante porque quizás todavía esté con las placas, con los tornillos que estén limitando el movimiento. Situaciones de este estilo nos ponen en aprietos porque la nariz y la boca es la vía aérea y para ventilar a este paciente es por esta región. Por más inestable que se encuentre por la cuestión de la fractura, debemos de ventilar y la intubación tiene que ser lo más mínimamente traumática, porque si se fijan tiene piezas sueltas, o sea, este pedacito de fragmento óseo está totalmente desprendido del resto de la cara y se debe mover. Al mínimo movimiento debes poder desplazar este fragmento. Entonces, al meter el laringoscopio y desplazar este fragmento, lo que puedes ocasionar es mayor sangrado. Y ese sangrado cae hacia la boca y se llena la boca de sangre y puede hasta broncoaspirarse con sangre si es que no manejamos bien esta vía aérea. Si es difícil, recurrimos a la traqueotomía o a la intubación por fibra óptica, que es más delgada que meter un laringoscopio. De cualquier manera, estas valoraciones que estamos aprendiendo ahora se tienen que aplicar a todo tipo de rostro, sean traumáticos o sean normales, buscar la asimetría. Bueno, con ese preámbulo de simetrías y de dibujitos que de hecho ustedes ya sabían porque cuando han hecho dibujo artístico han hecho esas líneas para hacer proporciones. Ahora recién vamos a entrar en tema. El tema de la valoración preoperatoria de vía aérea en realidad en examen físico parte por ver si va a ser difícil o no nuestra intubación. Existen múltiples escalas predictoras de vía aérea difícil, así se llaman, escalas predictoras de vía aérea difícil. Pero ninguna de ellas, ninguna por sí sola es indicador de que el paciente va a ser difícil o fácil de intubación. Entonces, al ver varias escalas, tenemos que hacer un análisis en conjunto. Varias escalas las vamos a valorar y si entre todas nos saca un promedio de que va a ser difícil el paciente, realmente va a ser difícil. Y si el promedio nos dice que no hay tanta dificultad, probablemente no sea así. Pero por sí solas no son útiles. Son útiles cuando se las aplica en conjunto. Una de esas distancias o medidas que vamos a ver desde ahora es esta, la apertura bucal o la distancia interincisivos. Por eso les había dicho que dentro del instrumental para hacer el examen físico necesitamos de una pequeña regla. Aquí estamos pidiéndole al paciente que abra la boca lo más grande posible sin que diga simplemente abrir la boca. Para ver esta escala, nosotros tenemos que estar frente al paciente, el paciente tiene que estar sentado
y a la altura de los ojos le pedimos, abrir tu boca. Y el paciente tiene que abrir y nosotros lo único que hacemos es agarrar una reglita y medir la distancia que existe entre un incisivo y otro incisivo. De hecho, que